traemos este tema que Gaby, bueno, lo agarramos de sorpresa, pobre. Si querés, Pero, para hacerle no una corrección a Gaby, pero sí para añadir a algo, que él ver, dice, el comunismo nació en Europa. El marxismo nació en Europa. Hay una trilogía de libros muy buena que a quien le guste, sobre todo la historia económica, se la recomiendo fervientemente, que es Los enemigos del comercio, de Antonio Escotado, donde, bueno, desgrana un poco todas las actitudes anticomerciales que se han tenido a lo largo de la historia humana. Y hay un comunismo que nace incluso. Hay un precomunismo hablando en. ¿Cómo es la sociedad de Gladiador? Se me fue la los palabra. espartanos, Bueno, los espartanos no tenían propiedad privada, sí, nacían como siervos del Estado. El Estado era un consejo de sabios que decidía quién vivía, quién moría, sí, y sí, sí. básicamente las mujeres a la cocina y los hombres a la guerra, a servir al Estado. Entonces, nada, hay toda una historia del comunismo pre-Marx que también es muy interesante, más allá de que hoy el comunismo o la rama filosófica que se impuso en la historia fue el marxismo, por lo menos en estos últimos 100 años. Bueno, pero eso es lo interesante quizás, porque alguno incluso escucharía lo que vos decís, o mejor dicho, lo que traes a colación de los libros de Cojotado, que justamente uno diría, che, pero entonces, nada, bueno, Esparta podrá tener medidas de concentración del poder o de concentración de la riqueza, pero no podemos llamar a todo comunismo. ¿Por qué hablamos de que puede existir hoy en día, aún sin que tengan esa cosa de no tienen la marcha soviética, no tienen a la internacional socialista quizás, pero podemos hablar de comunismo europeo, podemos hablar de medidas comunistas de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen como comunista? ¿Por qué le decimos comunista a Larreta? ¿Por qué le decimos comunista a tantas cosas que a priori mucha gente dice son parte de la sociedad democrática, liberal, occidentalizada, pero que uno rasga un poquito más y dice, che, no, esto va hacia este camino o algo por el estilo? Bueno, hay a ver, como todo, increíblemente hay que aclararlo porque siempre hay alguno medio despistado. No es que hablamos exactamente de comunismo, no es que directamente todo aquel que no vote mi ley o no procese el liberalismo anarquista es directamente comunista. No es Stalin, o sea, no es que están Uh -huh. todos a la izquierda de Stalin o de Lenin, pero sí hay una realidad. Lo que se ve últimamente depende hasta dónde lo traces, puedes hablar de los últimos 10, 20 años, es una Europa que prioriza muchísimo la intervención estatal y sobre todo, bueno, si querés, mencionamos por qué empezamos a tocar este tema, por qué lo vamos a hablar, que es el euro digital, que es algo que se viene Sí. hablando ya hace años, creo que incluso antes de la pandemia, la idea de empezar a proponer un euro digital. Y bueno, nos viene justo al pelo, ¿no? Lo de Álvarez Agís ayer, esto de Sí. que parece que no tiene nada que ver, pero todo viene como un discurso medianamente alineado, o por lo menos con una misma lógica. No quiero decir que Álvarez Agís habla con Lagarde sobre el euro digital y cómo traerlo a la Argentina, no. Pero sí hay una lógica de, bueno, el dinero en efectivo es medio el punto débil del Estado porque el dinero en efectivo es poco trazable. Es decir, Uh vos -huh. sacás tu billete del cajero y más allá del número de serie, es muy difícil saber qué haces o qué dejas de hacer con ese dinero, entonces es mucho más factible las economías en negro, como es acá en el caso de Argentina, o en los casos europeos, que sea más difícil encontrar ese dinero. Entonces, lo que medio se propone con el euro digital, más allá de no, bueno, estamos avanzando en la tecnología, el siglo XXI, y esta Uh idea, -huh. que veo que se impone mucho con esta idea de modernismo, que uno no la niega, uno cree que la tecnología, o cree que en el progresismo en el buen sentido, es decir, bueno, que la tecnología acompañe un progreso y que ese progreso traiga un Uh -huh. montón de beneficios. A veces, cuando se impulsa desde ciertos sectores, se vende esa máscara de, bueno, lo que estamos haciendo es impulsar el progreso, pero bien a lo caballo de Troya, por detrás están intentando lo que se ve muchas veces, que es el control, que es un control estatal más férreo o que el Estado tenga más lugares a donde llegar para el control, que muchas veces es justamente lo contrario para lo que se crea la tecnología, o si querés poner el ejemplo de Bitcoin, desde que explotó la idea de Bitcoin y las criptomonedas, medio que todos los dijeron, bueno, vamos a ver cómo implementamos nuestra criptomoneda, y la verdad que las criptos se crearon en un primer momento justamente para evitar el sistema bancario Sí. central y para salir un poco de lo que hablábamos en el chat hace un rato de la moneda fiat, ¿Qué que es? ¿Qué tanto es? daño le ha hecho a Quizás la sociedad. quizás lo podemos ahondar en otro momento, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las monedas fiat? Fiat es el término que se usa para dinero fiduciario, es decir, para el dinero que se imprime
desde el Estado sin un respaldo. A ver, si querés haciendo un recuento rápido, vos hasta la Primera Guerra Mundial más o Sí. menos, siempre los sistemas monetarios de los países estaban respaldados por alguna materia prima. Normalmente el oro, la plata, el cobre. Es más, tenías varios sistemas monetarios que interactuaban entre sí en un mismo estado. Bueno, ¿Por no qué? Porque eran. la moneda. Eso, Sí, eso que vos decís de varios sistemas monetarios interactuando entre sí es cuando uno habla de cajas de conversión o cuando habla de competencia de exacto, monedas y de sistemas de solvencia para esas monedas. O sea, vos tenías exactamente. eso. Es que, a ver, uno tiene que entender que la moneda como instrumento es un instrumento privado, no es un instrumento público, que después monopoliza el Estado a lo largo de la historia, sobre todo a partir del siglo XX, pero que antes nació como un sistema privado, si querés irnos bien atrás, en el Renacimiento, un poco de lo que hablabas, con los Ujú. Medici, con esta idea de los banqueros de Florencia y también el sistema bancario holandés, que está medio olvidado por la historia, pero el desarrollo de las colonias, ¿no? de las sociedades holandesas hacia el siglo XV, siglo XVI fue muy importante para el comienzo del capitalismo o del sistema como hoy lo conocemos. Entonces, lo que uno tiene que entender es que el sistema monetario nace como un instrumento privado de comercio, es decir, en vez de Ujú. transportar el oro, que era poco cómodo, vos creabas un papelito que decía esto vale por 10 monedas de oro y lo ibas transportando y te ibas a una sucursal bancaria en otra ciudad del mismo banco donde vos tenías depositada las 10 Ujú. monedas, entonces con eso pagabas. Y eso fue a través del tiempo generando confianza entre, bueno, si vos me das un papelito del banco A, sé que tiene varias sucursales, sé que tiene respaldo, lo acepto. Y los que tenían poco respaldo no se aceptaban. Entonces, a lo que voy es, el sistema monetario nace como una iniciativa privada que después monopoliza el Estado a partir del siglo XX más o Sí. menos con la creación de bancos centrales. Es más, durante mucho tiempo, 1800, 1700, convivían la moneda privada con una moneda pública, como pasó con el Banco de Inglaterra, como pasaba con los bancos Ujú. de Ámsterdam. De vuelta, fue todo un sistema que hoy lo conocemos como un monopolio estatal, pero que en la historia ha sido o convivencia privada estatal o directamente privado. Ujú. Entonces, terminar, o esta idea de, volviendo a lo que íbamos para no ir por la rama, la idea de terminar con el sistema fiat o escapar del sistema fiat, que es que el Estado imprima la moneda sin un respaldo, como se hacía hasta 1914, cuando se sale del patrón oro para poder emitir, para poder financiar los gastos militares de la Primera Guerra Mundial, el Bitcoin empieza a ser como, bueno, che, salgamos de este sistema porque es poco Ujú. práctico, porque nos esclaviza estar atados al dinero que imprime el Estado, que cuando quiere devalúa, que cuando quiere se le descontrola la inflación para poder bancar sus gastos, y se crea el Bitcoin como una manera de escapar, como descentralizar las finanzas, que es el término que más se utiliza. Son finanzas descentralizadas, Sí. no tiene un ente central, sino que todos de manera conjunta, como un mercado, interactúan para que esa moneda tenga valor. Entonces, esto de el euro digital, queriendo decir, bueno, queremos ser como el Bitcoin, queremos ser la tecnología que lleve adelante las transacciones, facilitarle la vida a la gente, que no niego que pueda tener su punto bueno para la sociedad o para el comercio europeo, también muchas veces viene atrás, sobre todo con gobiernos más aliados con las ideas de izquierda, con la idea de, bueno, si yo implemento el euro digital, empiezo a tener mucho más control de las finanzas de mi población o del movimiento de dinero que hace la población. Por lo tanto, es más difícil escapar de impuestos, de regulaciones. Como por ejemplo, y volviendo a lo que habíamos planteado al principio, lo que planteaba Álvarez Agis, que la idea de para blanquear la economía hay que ponerle un impuesto al dinero efectivo, lo cual es delirante, es totalmente delirante. Por más que lo quieran pintar, no, bueno, pero en realidad quiere sacar el impuesto al cheque y con eso compensás. Es delirante, la verdad que si fue un ejemplo para tratar de blanquear la economía, le pifió fuerte. Nunca pensar en incentivos, siempre pensar en una forma de castigar a las personas, aparte también parte de la mentalidad comunista que tiene esta gente, porque eso es lo que yo creo que uno también señala cuando habla de esta persona, porque uno piensa, bueno, el libro Camino de Servidumbre, que Bien. habla de distintas formas de llegar, terminan llegando esas distintas formas hacia el comunismo, por más de que se pinten de que no, somos una socialdemocracia, somos socialistas democráticos, somos bueno, sí, también el que se suicida eligió matarse, pero termina derivando igualmente a la muerte, es decir, al comunismo. Entonces tienen una mentalidad bastante destructiva, digamos. Álvarez Agis es una de las personas más peligrosas que diría en materia económica de la Argentina, sobre todo porque es uno de los que mejor puede llegar a pintar cierta cara, porque ese tipo de planteo que está haciendo a alguien de la Unión Europea le puede gustar mucho. Le puede No, no, gustar no tengo bastante. dudas.
No tengo ningún tipo de duda. Entonces es peligroso, porque es un tipo que puede negociar con ciertos sectores financieros y ciertos sectores políticos, sobre todo financieros, del Banco de Europa, digamos, de distintas de esas entidades, porque les gusta la agenda que quieren imponer, porque están en la misma sintonía. Sí, Pero totalmente, a ver, sí. hablabas un poco de esto de no dar incentivos. Yo creo que, a ver, es un incentivo, pero el contrario a lo que nos gustaría a nosotros. Creo que es un incentivo negativo a decir, che, primero que me parece delirante decir, bueno, voy al banco a sacar 1.000 pesos y me dan 900. Esa idea para mí es delirante. Tu Pero plata no sobre es tu todo, plata. totalmente. Verte descarado, creo que sería inaplicable porque la gente se daría cuenta que le están choreando. O sea, creo que es la manera más visible de que te están robando con los impuestos. Sí. Más allá que después digan, no, los impuestos no son un robo, sí, son un robo. Pero bueno, es una discusión para otro momento. Más allá de eso, uno tiene o volviendo a aquí de la cuestión de, al que más perjudicás con esto es a las pymes, que creo que es lo que más venimos resaltando en los últimos programas. Fíjense cómo estas ideas de, a ver, ¿quién es el que más se evade? Y volvemos a lo que te vengo planteando hace 2, 3 programas seguidos. Este tipo de regulaciones, este tipo de impuestos, no castiga a las grandes fortunas, no castiga a las grandes empresas. No. Cualquiera que más o menos conozca cómo funciona una organización grande, o sea multinacional, o sea una pyme nacional muy grande, se da cuenta que no son los que más manejan efectivo, que no son los que están al día viendo cómo pagan. No, ese es el pequeño emprendedor, es la pequeña empresa de 5 o 10 personas que es el que a veces necesita sacar efectivo para evadir impuestos. Y sí, y de vuelta volvemos a caer muchas veces en la misma discusión que tenemos todos los programas. Y sí, caen en la evasión de impuestos porque te pasaste de la curva del Laffer, entonces la gente para producir de una manera medianamente rentable y que les sirva el negocio, tiene que evitar ciertos impuestos. Entonces, para eso usa el dinero en efectivo. Si vos atacás a quien más usa el efectivo, no estás atacando a Coca-Cola, no estás atacando a Cargill, no estás atacando Unilever, a Microsoft, a Google, no estás atacando a ellos. Ellos hacen todo por transferencia bancaria, te hacen factura por todo. Sí. Ellos, la verdad que esa medida les chuparía un huevo y la mitad del otro. El que estás atacando es al ferretero, es el contratista que va a tu casa a arreglarte un caño, es a la pequeña empresa que a veces tiene que recurrir al efectivo, no porque quiera, porque si no requiere el efectivo, muchas veces tiene que blanquear todo lo que factura, y si blanquea todo lo que factura, el negocio no le sirve. Y no es que, bueno, si dicen, bueno, si no le sirve, que cierre y haga otra cosa. No es así de fácil, no es cuestión de, bueno, cierre y mañana se pone a programar. Porque tiene toda una curva de aprendizaje y eso no le sirve. Seguramente es que una familia no coma. Es seguramente que un chico que hoy la está pasando medio mal, la termine de pasar mal. Son indigentes nuevos y es gente en la pobreza. Entonces uno tiene que entender que correr al Estado para que las pequeñas empresas puedan empezar a crecer, que esto de vuelta parece que haces este clip y lo pones en todos los programas y en todos los programas queda bien, queda coherente, porque es lo que hablamos todos los programas y es lo que necesita la economía argentina, sacar impuestos. Es que es el meollo de la cuestión. Es el meollo de la cuestión económica. Ver cómo la voracidad de los estatistas, porque pueden haber políticos, pero son políticos estatistas, y pueden no ser políticos, pueden ser economistas, pueden ser personas de comisiones, de bancos internacionales, lo que sea, y tienen una mentalidad estatista. Los estatistas promueven el avance del Estado por sobre los agentes privados. Y ergo, la destrucción del capital, la destrucción de la fuente generadora de todo, de ellos, de lo que después ellos comen, de lo que comen todos los burócratas y todos los tipos como Agis y toda esta gente. Pero aparte también genera esto, hablando de comunismo, que esa centralización económica también genera una centralización política, porque con eso vos podés levantar la perillita, ceros, unos y ceros, y ver a quién le dejás que pueda sacar la plata, a quién no, también en base a su comportamiento político o social. Pasó en Canadá cuando hicieron las protestas contra Trudeau en la pandemia, me acuerdo que les congelaban las cuentas. A los camioneros, la famosa guerra de los camioneros con Trudeau, sí. Era una locura. O sea, eso también es, cuando uno habla de comunismo es también por eso, porque es una medida completamente autoritaria. Ya lo están haciendo, de hecho, en Europa están queriendo ahora promover la ley esta, justamente avanzando, acelerando para el euro digital, de tope de 10.000 euros por transacción en efectivo. Una locura. Es que, sí, es de vuelta, es dejar avanzar al Estado en cosas que parecen pequeñas, que en realidad sí, si querés, yendo al key,
son pequeñas, pero cuando vos vas sumando las pequeñas cosas, de la nada se te hace una maraña grande. Que es, por ejemplo, lo que pasa hoy en Argentina. Vos decís, bueno, ¿y qué tiene que hacer Argentina para crecer? Y tiene que ir empezando a cortar pequeñas cosas. Bueno, pero con las pequeñas cosas, muchas de las críticas que se le hacen a Milei, pero Milei esto no lo sacó, esto tampoco, no, pero sacó un montón de cosas. Entonces vos empezás a ver pequeñas cosas acá, pequeñas cosas allá, y es una maraña increíble lo que tenés que ir sacando, y si querés mirándolo desde el lado contrario, de atrás para adelante, todo lo que se fue construyendo en tamaño estatal para que hoy tengas la maraña que hoy tenés. Y si querés un dato bastante revelador, es más de historia, que sería más una timba real más histórica que una actual, pero bueno, historia creo que económica. el caso comunista, todas estas ideas comunistas, o si querés sacarle el mote comunista para salir un poco el chiste, todas estas ideas del Estado más presente y demás son siempre ideas que vienen de lugares clase media acomodada. Y si querés, yendo a la historia firme del comunismo o del marxismo, todos los que profesaron el marxismo no eran gente clase baja que fue creciendo. La verdad que casi todo, no quiero englobar a todos porque capaz me nombran un personaje que no conozco y tengo que pedir disculpas, pero vos ves bueno, Marx vivía de Engels, que era el hijo de uno de los capitalistas más grandes del mundo. No hay nunca que pedir disculpas contra los comunistas. Primer punto. Segundo punto, son la mayoría unos chetos con culpa, hijos de remil puta, porque no tienen nada mejor que hacer con su vida que romperle las pelotas a los demás. En vez de donar su plata, sus herencias, sus fortunas, se ponen a utilizar todo ese capital para financiar sus proyectos comunistas con los que quieren sacarle la plata a los demás. O sea, utilizan la herencia de papi para quejarse de los beneficios que les dio papi y para sacarle la plata a todos los demás que tienen mucha menos plata que ellos. Así que por eso digo que son reverendos hijos de puta los mayores referentes de la izquierda, que siempre son los más chetitos con culpa. Pero hablando del caso Yankee, porque también dijimos ese caso, me parece interesante. Peronismo, porque digo, no es lo mismo que comunismo. Estamos hablando de peronismo, estamos hablando de justicia social, estamos hablando de proteccionismo económico, estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? Porque tiene muchas aristas el peronismo, si lo aplicamos encima, que ahora se tiran, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, dice American Peronism, le dice a Elizabeth Warren, le dice Don't Cry for Me, Massachusetts, y a tantos otros viejos gagás del Partido Demócrata Yankee también. Y también algunos dicen, no, pero Trump es peronista. Guillermo Moreno lo dice, Cristina Fernández lo dice. Los peronistas vienen y reivindican, sí, con Trump, vamos con Trump, estaríamos con Trump nosotros si estuviera en Argentina. ¿Cuál es la verdad con esto también? No sé si tengo la verdad, si tengo mi análisis. Primero, y esto lo hablé hace no mucho, lo hablé el lunes después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde gana el Frente Patria. Lo hablé con un amigo que está viendo en Estados Unidos, le mando un abrazo grande a Emel, que está viendo en Texas, y me preguntó, ¿pero qué onda el peronismo? ¿Qué es el peronismo? ¿Es de izquierda, es de derecha? Y yo le digo, es un mundo aparte. El peronismo es y no es. El peronismo es muy difícil catalogarlo, depende de cuál agarres, si el del 45 al 51, si el del 51 al 55, si el de la vuelta de los montoneros, si el de ahora con el kirchnerismo, si el de Menem, si el de Biondini, si el de quién. O sea, tenés peronismo para todos los gustos. Es un menor a carta el peronismo. Si vamos a la pregunta concreta de ¿Trump es peronista? Ahora, yo creo que Trump no sabe que económicamente las medidas que está tomando, que son más parecidas a lo que proponía el peronismo de industria nacional, aranceles, cuidar nuestra industria y bla, 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 poner impuestos acá, impuestos allá, son más una medida política que una medida económica. Yo entiendo que Trump sabe las implicancias económicas que tienen sus medidas, pero pondera más la idea de, bueno, protejamos nuestra industria, no en el sentido de tengamos una industria fuerte y que, no en el sentido de que MAGA sea, bueno, todo como dijimos en abril cuando fue el Liberation Day, no es, los recuerdos de Disney los vamos a producir en Texas o en California. Claro. No es esa idea, sino, bueno, que la industria americana no pierda competitividad con la industria china, porque si Estados Unidos sigue manteniéndose en base a China, China cuando tenga ganas te corta el suministro y se cae la economía estadounidense, que en parte tiene su lógica desde el lado político, desde el lado económico. Si vos lo ves desde el objetivo de, ¿te conviene o no? Y no te conviene encarecer los productos porque la población tiene menos poder adquisitivo con su dinero, porque los sueldos valen menos, porque te van a subir los precios, todo lo que ya sabemos que produce cerrar la economía, porque lo vimos en Argentina. Porque en eso sí podemos dar clase, cualquier argentino puede dar cátedra
de lo que se vive con la idea de sustitución de importaciones. Sí. Lo tenemos clarísimo. Nuestro modelo de sustitución de importaciones de 70 años no funciona y lo sabe el mundo entero aparte. Boludo, Trump lo sabe también. es deprimente, y también para ir a la otra parte también del peronismo yanqui, digo, los demócratas, digo, es deprimente que de repente ves videos en los que hablan del comunismo mal. No sé, el otro día me crucé uno de Oppenheimer. De la película Oppenheimer, y que hablaban de en contra del comunismo, la época del macartismo, persiguiendo a los del Partido Comunista, bla, 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 pero que algunos en los comentarios decían, ¿y por qué perseguían tanto a los del Partido Comunista? ¿Por qué tanto miedo con el comunismo o el socialismo? Tiene mucha propaganda, todo esto, no sé qué. Y yo me puse ahí a discutir con algunos, pero es una cosa re deprimente ver cómo ellos no tienen ni idea, porque como nunca lo tuvieron que vivir realmente, hoy en día están entregadísimos. Dicen, sí, que venga, Mamdani, Lenin, la concha de tu madre, todos. Una cosa de locos. Esto ya como opinión personal, creo que la batalla que se quiso dar contra el comunismo la perdió completamente la oposición ideológica. Creo que realzó mucho más al comunismo de lo que podría haber sido si no se hubiese combatido las ideas con las armas. Creo que eso también es una autocrítica que tiene que hacer todo aquel que se declare no comunista o anticomunista, que a mí me parece una barbaridad plantearte como que tu ideología sea anti algo, pero bueno, entiendo que hay gente que lo hace y se plantea como anticomunista. Creo que el gran error que tuvieron es combatir las ideas con las armas, así como en su momento muchas de las grandes revoluciones surgieron por ahí, gente que tenía ideas que está claro que están mal, que están equivocadas, que no responden a la lógica económica, pero no las tenés que combatir con balas, porque lo que haces es levantarlos, crear mártires. Fuera de eso, hoy en Estados Unidos vos tenés, creo yo, una corriente dentro del Partido Republicano que defiende esta idea de Trump, de vuelta, no desde la visión económica, sino desde la visión política de creemos una América grande, no porque creamos que nos vamos a desarrollar económicamente con estas políticas, que de vuelta no creo que Trump lo crea, creo que hace estas políticas para frenar a China más que para hacer crecer a Estados Unidos. Que sí, obviamente, si vos las analizás, pones aranceles a las importaciones, prohibís ciertas exportaciones, como por ejemplo los semiconductores a China, o hablás con las empresas para que ciertos productos no se los vendan directamente, o sea, este último semiconductor a Nvidia y a AMD les ha dicho no se los vendas a China, vos le podés vender a China con tal sobreprecio y no le podés vender la última tecnología. Que eso es intervencionismo puro y duro. Trump lo hace porque cree que así va a desarrollar la industria americana y va a volver a ser la primera potencia. No, lo hace porque no quiere que China se desarrolle, porque entiende que si China se desarrolle es su enemigo político. Que vuelta, esa es una discusión en la cual yo tanto no me meto porque no me dedico a la política, esa es tu área de expertise. Yo si querés te digo, desde el lado económico es perjudicial para las empresas porque estás perdiendo clientela, porque hay precios que después vas a terminar trasladando o le estás dando también. Muchos de los favores políticos que hace Trump son ciertos monopolios, o bueno, la pelea que tuvo con Elon Musk fue por subsidios a Tesla. Pero dice, bueno, vos estas cosas no se las vendes a China, Elon dijo, se la voy a vender igual, entonces digo, bueno, yo te saco subsidio, entonces ahí reculó. Entonces, a ver, Estados Unidos lo que tiene es que tiene mucho más clarificado y mucho más naturalizado la rosca entre el sector privado y el sector público. Si vos me decís, es peronista, convencido de que esa idea pseudo peronista va a ser grande América, no. Yo no la veo desde ese lado. Capaz que sí, capaz que entrevistás a Trump y dices, sí, Perón era lo más grande que tenía Argentina, qué lástima que se fue. Yo veo no, te los critica. Lo dice, no lo sé, podría ser. El mundo es muy raro, el mundo da muchas vueltas. Nunca nadie se lo preguntó. Si alguien alguna vez se le ocurre preguntárselo, estaría bueno tener esa respuesta. A mí lo que yo interpreto es que no tiene esa idea de un peronismo ideológicamente convencido. Sí tengo la idea de que esto lo hace en pos de su mano política, sabiendo que aparte le queda este mandato y después se va a ir a la casa o se va a ir a alguna isla virgen a vivir sus últimos días como el magnate que fue siempre, o capaz que se crea un programa de TV de vuelta y vive de la farándula como lo hacía antes de ser presidente. Creo que Trump también es un personaje muy particular, así como nuestro presidente es un personaje muy particular, Trump es su personaje particular, con una historia similar, que estaba en los medios, que siempre fue un multimillonario excéntrico. Muy raro. También muy raro. Creo que hoy la potencia de Occidente, como es Estados Unidos, tiene un tipo muy raro a la cabeza, lo cual nos beneficia porque nosotros tenemos un tipo muy raro a la cabeza y son dos raros que evidentemente más o menos se entienden, más o menos tienen una línea de locura parecida. Bueno, Lo cual, y aparte... en términos, sí, perdón, cerrá. No, en términos, te iba a decir, en términos económicos / políticos económicos,
nos puede llegar a beneficiar porque dos locos que se entiendan nos puede dar buenos tratos. Quizás el Tratado de Libre Comercio que no tuvimos a principios de los 2000 lo podamos tener ahora, ojalá. O quizás no Sí. lo sé. La verdad que el mundo está muy raro, el mundo está muy cambiante, pero confío de que estos dos locos que más o menos se entienden puedan llegar a un buen acuerdo económico para nosotros, para cuando venga alguien un poco más cuerdo, que va a pasar seguramente Argentina cuando termine todo este rally de Milei, venga alguien no tan liberal, un poco más de centro, Sí. institucionalista, más medido, ya hayan sembrado las bases de estos dos locos para un buen desarrollo argentino. Pero bueno, esto que decís es interesante porque son dos locos, son dos raros, pero están en un mundo raro, están en un mundo muy complejo que analizamos acá en esta timba real que tenés vos, y gracias a Dios que la tenemos, porque todo esto que decimos, que son cosas que uno dice son muy extrañas, comunismo europeo, pero del lado occidental de Europa, y peronismo yanqui, tanto en los republicanos como en los demócratas, en algún punto dice... está muy complicado. Si querés una observación, fíjate que los menos, entre comillas, comunistas de europeos son los que estaban en la Europa del Este. Polonia, Claro. Hungría, Hoy en son los día, países claro, que menos sí, se dejaron comer por esta Unión Europea, que del lado más occidental medio que se vieron atraídos al Estado creciente.